Bueno, hola, buenos días, ¿qué tal, chicos? Vamos a empezar el tema 8, ¿de acuerdo? El tema 8 trata de los ángulos y cómo medir los ángulos, sistema sexagesimal y tal, ¿vale? Hay algunas cositas que las pasaremos porque no nos da tiempo por culpa de todo esto rollo del coronavirus, entonces daremos algunos contenidos rápidos, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que un ángulo está formado por dos semirrectas, ¿vale? Es el espacio que hay entre dos semirrectas. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que esto es una recta, ¿vale? Y una semirrecta es la línea que va desde un punto hacia el infinito. Es decir, esto de aquí es lo que consideramos una semirrecta y esto de aquí es otra semirrecta, ¿vale? Entonces, cuando juntamos dos semirrectas, el espacio que se crea entre ellos, es decir, este espacio de aquí, esto de aquí, es lo que llamaremos ángulo, ¿de acuerdo? Y la amplitud de un ángulo sería, lo viene representado con un arquito que se pone así, ¿vale? Y eso es la amplitud, eso es lo que mediremos, eso es lo que determinará la medida del ángulo. Es decir, cuando hablamos de los grados que mide un ángulo, corresponde a la apertura que éste tiene, ¿de acuerdo? Y luego, en realidad, un ángulo vendría a ser esto, ¿de acuerdo? Vendría a ser esto. Entonces, lo que hay que tener claro es que el ángulo está formado por varias partes. Tenemos, en un principio, por un lado, tenemos estas semirrectas, ¿vale? Que es lo que llamaríamos, son los lados del ángulo, ¿vale? Tenemos un lado y otro lado, ¿vale? Esto es lo que llamaremos la amplitud del ángulo, ¿eh? Y este punto de aquí, que es donde se juntan las dos semirrectas, es lo que llamaremos el vértice, ¿vale? Aquí casi no se ve porque hemos pasado. Bien, y así tenemos, con esto sabemos o tenemos las partes que tiene un ángulo. Esto es un ángulo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se mide un ángulo? Bien, pues para medir un ángulo necesito un transportador de ángulos. Aquí no tengo ninguno. Entonces os voy a dibujar un transportador de ángulos. Aquí tenemos un ángulo, ¿de acuerdo? Este ángulo se mide, tenemos que saber que se utiliza para medir los ángulos, utilizamos el sistema sexagesimal, los grados, minutos y segundos, ¿vale? Entonces, un ángulo se mide con grados. ¿Cómo lo medimos? Con el transportador de ángulos. El transportador de ángulos es una regla en forma semicircular en la que en la parte exterior está graduada, es decir, tiene grados. Empieza desde el 0, en la parte vertical 90 y en la parte horizontal 180. Es decir, que el semicírculo este está medido por 180 grados, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se mide? ¿Cómo se utiliza? Es muy sencillo, ¿vale? Pero tenemos que saber cómo utilizarlo. Lo que tenemos que tener claro es que a la hora de utilizar el transportador de ángulos, ¿vale? A la hora de utilizarlo, lo que tengo que hacer es que coincida el transportador de ángulos, tiene que coincidir los 0 grados con este lado de aquí. Es decir, que aquí
estarían los 0 grados. ¿De acuerdo? La parte esta que os he marcado aquí, el punto aquí normalmente está formado por una línea o un punto, ¿vale? Tenemos que hacer coincidir ese punto o esa línea con el vértice del ángulo. ¿Eh? El vértice del ángulo lo haremos coincidir con el punto del transportador y haremos coincidir la semirrecta esta que hemos dicho antes, la tenemos que hacer coincidir con los 0 grados. ¿Entendido? Y luego, claro, ¿qué ocurre? Que aquí me va contando los grados, ¿vale? Aquí me pondrá 90, aquí me seguirá contando y aquí llegará a los 180 grados. ¿Entendido? Bien, pues nada, ¿cómo se mide? Al hacer coincidir este con los 0 grados, con la línea de 0 grados, lo que tengo que hacer es contar. Normalmente la graduación de los transportadores de ángulos vienen marcadas aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo mido? ¿Cómo mido la apertura de este ángulo? Pues al hacer coincidir el punto, el vértice del ángulo con la zona esta de aquí del transportador, lo único que tengo que hacer es fijarme dónde corta esta semirrecta o este lado del ángulo, donde corta el transportador de ángulos. Si aquí empieza en el 0, empieza allí en 20, 30, bueno, pues aquí más o menos estará sobre los 50 grados. ¿De acuerdo? Es simplemente contar los grados, es contar las rayitas, la graduación y la apertura de este ángulo. La zona donde corta, donde coincide con el transportador, pues corresponde a los grados de apertura de dicho ángulo. ¿De acuerdo? Acordaros, tiene que coincidir el vértice y el lado lateral del transportador con los 0 grados. ¿Entendido? Entonces mido simplemente desde aquí, cuento los grados hasta aquí, que es la apertura, y tiene que coincidir aquí. Aquí me cortará con la graduación, pues que corresponderá a la graduación del ángulo. Es decir, que este ángulo mediría 50 grados, suponiendo que lo hemos hecho bien. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ahora vamos a ver los tipos de ángulos, la clasificación de los ángulos. ¿De acuerdo? Clasificación. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Los ángulos son muy fáciles de clasificar. Clasifican según su apertura del ángulo, ¿vale? Lo primero, tenemos que tener claro que esto de aquí corresponde a un ángulo recto, ¿vale? Un ángulo recto. Si yo sitúo aquí un transportador de ángulos y lo mido, yo sé que el ángulo recto me va a medir 90 grados, ¿vale? El ángulo recto tiene una apertura de 90 grados. Partiendo de esto, yo sé la clasificación de los demás ángulos. Es decir, por ejemplo, este de aquí tiene una apertura más pequeña de lo que la tiene un ángulo recto. Es decir, el ángulo recto estaría a esta apertura, ¿vale? El ángulo recto sería este, pero este ángulo es más pequeño que el ángulo recto. Como es más pequeño que el ángulo recto, lo llamamos ángulo agudo. ¿De acuerdo? Ángulo agudo más pequeño que el ángulo recto. El ángulo recto hemos dicho que son 90 grados. El ángulo agudo más pequeño de 90 grados. Luego tenemos aquí
el ángulo obtuso. ¿Vale? El ángulo obtuso es un ángulo que tiene una mayor apertura que los 90 grados. Aquí estarían los 90 grados, aquí estaría el ángulo recto, pero este ángulo tiene mayor apertura que un ángulo recto. Por lo tanto, se llama ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Luego tenemos aquí un ángulo llano. Pues, como bien indica su nombre, es un ángulo llano porque, porque equivale a como si marcásemos una línea horizontal y se llama ángulo llano, que se caracteriza porque está formado por dos ángulos rectos. Es decir, esto equivaldría a un ángulo recto de 90 grados y esto equivaldría al otro lado, en el ángulo en la zona opuesta, a otro ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo llano tendría 90 más 90, tendría una apertura de 180 grados. ¿De acuerdo? 180 grados. Y luego tendríamos, que esto aunque no os aparezca en el libro, os lo digo yo, ¿vale? Luego tendríamos un ángulo completo. El ángulo completo equivaldría a un ángulo en el que tiene una apertura de 360 grados. ¿Por qué? Porque la apertura de este ángulo corresponde a toda una vuelta completa, a todo un giro completo. O, si nos fijamos, tenemos 90 más 90 más 90 más 90. 90 por 4, 360. ¿De acuerdo? Es decir, que el ángulo completo sería toda una vuelta completa de apertura. Es decir, que coincidirían los dos lados, tanto uno de los lados como el otro, coincidirían en una misma línea. Entonces tendríamos toda una vuelta completa que equivaldría a 360. Bien, pues estos son la clasificación de los ángulos. Ángulo agudo, más pequeño de 90. 90, ángulo recto. Más grande de 90, obtuso. Dos ángulos rectos, llano. Y cuatro ángulos rectos, o, que también podríamos decir, dos ángulos llanos, corresponderían a un ángulo completo. Tendríamos 90 más 90 más 90 más 90, 360. O tendríamos 180 más 180, 360. ¿De acuerdo? Pues esta es la clasificación de los ángulos. Hay que aprendérsela, chicos. Bueno, pues ahora vamos con otro tipo de clasificación de los ángulos. Antes hemos visto que los ángulos se clasificaban según su apertura. Según la apertura del ángulo, pues podría ser, como hemos dicho, agudo, obtuso, recto, llano, completo. Ahora vamos a fijarnos en su posición y respecto a otro ángulo. Es decir, los ángulos pueden ser consecutivos si uno está al lado del otro, o sea, si comparten uno de los lados, perdón, ¿vale? Opuestos si uno está
frente al otro, exactamente en el lado opuesto a otro. Complementarios, cuando la suma de los dos ángulos forman un ángulo recto, ¿de acuerdo? De 90 grados que hemos visto antes. Y luego el ángulo suplementario es cuando la suma de los dos forman un ángulo de 180 grados. Ahora los dibujo. Bueno, empezamos con los ángulos consecutivos, ¿de acuerdo? Yo tengo un ángulo, este por ejemplo. ¿Cómo sé yo o cómo puedo dibujar un ángulo consecutivo a este? Bueno, pues hemos dicho que los ángulos consecutivos son los que comparten los lados. Es decir, si yo cojo y teniendo en cuenta este lado de aquí, lo voy a hacer compartido con este ángulo y, por ejemplo, con este. Es decir, que tengo por un lado este ángulo de aquí, y por otro lado tengo este ángulo de aquí. Estos ángulos comparten este, ¿vale? Vamos a llamarlo lado común, ¿vale? Lado común porque este lado está compartido por este ángulo y por este otro, ¿de acuerdo? Pues entonces, estos dos ángulos que tienen un lado común son ángulos consecutivos, ¿vale? ¿Lo tenemos claro? La tapa. Bien, pues esto es un ángulo consecutivo, ¿vale? Es otra forma de ver cómo son los ángulos. Luego tenemos, por ejemplo, los ángulos opuestos. ¿Qué son los ángulos opuestos? Los ángulos opuestos son, pues si yo tengo, por ejemplo, este ángulo, ¿vale? Yo puedo hacer un ángulo opuesto a este, claro, el ángulo opuesto estaría justo en el lado contrario, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo puedo hacer? Muy sencillo, lo único que tengo que hacer es prolongar los lados de este ángulo, es decir, yo hago coincidir esto de aquí, sigo prolongando el lado, ¿de acuerdo? Y aquí hago exactamente lo mismo. Prolongo el lado del otro ángulo y ¿qué obtengo? Obtengo en esta zona de aquí el ángulo opuesto. Por lo tanto, estos son ángulos opuestos, ¿de acuerdo? Ángulos opuestos. Opuestos por el vértice, es decir, son opuestos a partir del vértice. Sabemos que el vértice es donde se juntan los dos lados del ángulo, pues de aquí hacia este lado, al lado contrario, tengo el ángulo opuesto a este. ¿De acuerdo? Y además, al hacer la prolongación del lado, tengo que tener en cuenta que si este mide 35 grados, este tiene que medir también 35 grados. ¿De acuerdo? Es decir, que tienen que tener la misma apertura. Aquí, por ejemplo, si cojo este de aquí, también es opuesto a este. ¿De acuerdo? Porque lo que he hecho es prolongar los lados. ¿Por qué? Pues porque 145 más 145 más 35 más 35, un ángulo completo que son 360 grados, que es lo que os he dicho antes. Bien, ahora vamos con otro tipo de ángulos. Hemos dicho ángulos opuestos, hemos dicho
ángulos complementarios, perdón, consecutivos, y ahora vamos a los ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Los ángulos complementarios son aquellos que al sumarlos obtenemos un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, yo tengo aquí un ángulo de 15 grados, por ejemplo, me lo he inventado, no lo he medido, más o menos si este mide 15 grados, ¿vale? El ángulo recto que tengo yo aquí, que sería este, el de 15 grados, más este de aquí, ¿vale? La suma de estos dos, 15 más 75, ¿vale? 75 más 15 son los 90 grados que mide este de aquí. Por lo tanto, decimos que son ángulos complementarios. ¿Vale? Ángulos complementarios. La suma de los dos mide 90 grados, un ángulo recto. 75 más 15, 90. 5 y 5, 10, llevo una, 7 y una, 8 y una, 9, 90 grados. ¿De acuerdo? Son ángulos complementarios. Este más este. ¿De acuerdo? Y luego tengo los ángulos suplementarios, que son aquellos que, sumando los dos ángulos, tienen un valor de 180 grados, es decir, un ángulo llano. Tengo, por ejemplo, este, y luego tengo este, la suma de los dos sería un ángulo llano de 180 grados. ¿Vale? No sé lo que miden estos, pero por ejemplo, si este mide, a ver, 90 más 30, 90, 120. Si este mide 120 grados, este tiene que medir 60 grados. ¿Vale? 120 más 60 corresponderían a los 180. Es decir, que estos serían ángulos suplementarios. ¿Vale? Es decir, que tenemos dos tipos de clasificaciones. Según su apertura, agudos, 90 grados, perdón, rectos, 90 grados, agudos, más pequeño de 90 grados, obtuso, más de 90 grados, llano, si mide 180 grados, que equivale a dos ángulos rectos, y el ángulo completo, que correspondería a 4 ángulos agudos o 2 ángulos llanos, que serían los 360 grados. Y luego tenemos este tipo de clasificación,
serían los ángulos consecutivos, son aquellos que comparten uno de los lados. Consecutivos quiere decir que están uno al lado del otro, por lo tanto este lado lo tienen que compartir. Opuestos son los que están en el lado contrario, los obtengo simplemente prolongando los lados hacia el lado contrario al vértice, ¿vale? Y la característica es que tienen que tener la misma medida. Si no tienen la misma medida, no son ángulos opuestos. Luego tenemos los ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son los que, sumando los dos, obtenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Y los ángulos suplementarios son aquellos que, sumando los dos, obtengo un ángulo de 180 grados. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la clasificación de los ángulos. Vamos a hacer las actividades.